Si hacer homeschooling o unschooling ya es bastante complicado o ya parece bastante difícil para aquellos que dicen que no, que es casi imposible hacerlo con varios hijos, ahora imagínense hacerlo con 3 niños pequeños, estando embarazada los últimos meses o ya cuando diste a luz, hacer homeschooling con 3 niños pequeños y además un recién nacido que prácticamente es teta, cambiar pañal, hacer dormir. La vida se me ha complicado estos últimos meses y hoy vengo a contarles todos los aprendizajes que he tenido respecto al homeschooling durante estos tiempos, digamos, difíciles en los que he hecho muy poco, a mi parecer, estando embarazada y luego después de haber dado a luz con un recién nacido. Estoy ya ahora retomando mi ritmo poco a poco. Mi hijito tiene del 10 de algo, como 15 días de nacido o más. No, ya tiene más ya. Tiene casi un mes de nacido. Pues ni siquiera eso recuerdo. No sé qué día estamos. ¿5? Tiene casi un mes de nacido. Casi un mes de nacido. Todavía no tiene un mes. Pero está recién nacido, está pequeñito. Y estoy tratando de recuperar el ritmo que tenía. Antes de salir embarazada, yo me levantaba. Toma, hijito. Yo me levantaba a las 4 o a las 5 de la mañana y tenía ya mi rutina bien establecida y estaba totalmente feliz con esa rutina. Y obviamente durante el embarazo, los primeros meses fueron náuseas. Estaba con mucho sueño, muy cansada y luego el tercer trimestre tuve muchos dolores, sobre todo en un mes en especial en el que mi bebé se volteó y estaba sentado. Yo ni siquiera podía caminar, con las justas podía caminar y se me complicó bastante, la verdad. Y prácticamente yo sentía que no le estaba dando demasiada atención a mis hijos porque no podía hacer mucho, o sea, ya ni siquiera hacía mucho las labores de la casa. Mi esposo estaba más encargado en eso, haciendo todo, pero como nuestra casa es de 3 pisos, pues la cosa es bastante grande y como que él no podía con todo tampoco, ¿no? Porque estaba asumiendo demasiada responsabilidad, además del trabajo que tenía. Yo no hacía muchas cosas en la casa, ¿no? Muy poco porque no me podía mover. Y en resumen tenía demasiadas cosas por hacer, me estaba estresando porque no podía ordenar la casa. Al final tuve que dejar el control o soltar el control respecto al orden de la casa, cómo se debían hacer las cosas, lavar la ropa o lavar los servicios, ¿no? Y lo solté la forma y solté y acepté la forma en la que mi esposo arreglaba la casa, se encargaba de lavar la ropa y de todas las cosas demás que él hacía, ¿no? Que ya antes de eso sí hacía, pero durante ese tiempo él tuvo que hacer más, ¿no? Y yo quería que la casa esté perfecta, pero obviamente no era posible porque solamente él estaba encargado de eso, o él era el quien se estaba encargando solamente de eso, porque yo ya no podía hacer mucho esfuerzo físico, ni siquiera cambiarle el pañal a mi bebé grande, que nosotros en el lavadero lo cargamos, lo ponemos ahí, le lavamos bien cuando se hacía popó para que esté bien limpiecito. Yo ya no podía hacer eso porque no podía cargar casi nada de peso. No podía salir tampoco. Y fue una de las cosas que más me chocó porque yo no podía salir a los parques, a los museos, a todos los lugares a los que iba, digamos, sola con los 3 ya. Tenía que hacerlo sí o sí con mi esposo, ¿no? Y a veces los días en los que estuve específicamente con mucho dolor, ya no podía salir ni con mi esposo porque ya me dolía muchísimo, ¿no? Y la carga iba a ser demasiada para mi esposo. Entonces, aceptar esta situación difícil, imagínense si mis hijos hubiesen estado yendo al colegio, entre comillas, habrían perdido demasiados aprendizajes en el colegio porque habrían o faltado algunos días o habrían tenido que ir y habría sido un poco más estresante. Entonces yo quería compartirles todo esto y sí quería hablar de estos temas porque a veces vemos en el homeschool, en Instagram, en las publicaciones que hacemos, en las rutinas, muchas cosas que son bonitas, solamente lo que se ve bonito, lo estético, incluso cómo están ordenados los juguetes y eso. Y en estos días, pues los juguetes de mis hijos estaban por todas partes y a mí ya no me importaba porque, como les dije, yo ya solté el querer tener el control de toda esta situación, de que todo esté en orden. Mi casa, la ropa estaba amontonada, los servicios también amontonados y yo también solté el control de eso porque mi esposo solo podía hacer o en la mañana
o en la noche, pero durante el día, pues cuando ensuciábamos, ahí se quedaba sucio, porque yo no podía como que estar moviéndome mucho, ¿no? Sobre todo cuando no podía ni caminar, hasta que mi bebé se volteó. Pero estaba así como que muy estresada. Al final acepté esa situación difícil que estaba viviendo, y pues empecé a disfrutar lo que sí podía disfrutar, ¿no? A veces me echaba en la cama, o casi todos los días, sobre todo en las que tenía mucho dolor, y en los últimos días, ya casi para dar a luz, me echaba en mi cama con mis hijos y nos poníamos a ver una película o series, ¿no? De hecho, uno de mis hijos y yo tenemos series preferidas juntos, o con ellos también, con mi otro hijo también. Y digamos que por ese lado compartimos gustos, o encontramos gustos similares con mi hijo. Y pues era como todo es flexible cuando se homeschool, no es que tiene que ser solo de un modo y solamente de ese modo puedes aprender. Y a veces pues mis hijos querían salir a un paseo, a tal lugar, y solamente podíamos esperar los sábados para salir, porque eran los días en los que mi esposo estaba, digamos, disponible, y entonces aprovechábamos esos días para poder salir, porque yo ya no podía salir sola. Ahora mismo también seguimos esperando los sábados para salir con mi esposo, porque como tengo un recién nacido, pues un recién nacido, más 3 niños pequeños, un poco complicado salir, hasta que ya está un poco grandecito y yo estoy un poco más recuperada, con fuerzas, y podré entrarle al ritmo. Poco a poco he ido recuperando el ritmo normal que tenía, ¿no? Porque después de dar a luz, incluso con el corte que me habían hecho de episiotomía, mi parto fue natural o vaginal, pero me hicieron igual un corte, una episiotomía, pues estaba recuperando mis fuerzas, porque igual me dolía caminar con eso, era difícil, ¿no? Además que estaba sangrando, y no, también ha sido un proceso, y más que nada de soltar el control y de aceptar esa situación y de ver cómo podemos aprovechar. Antes yo quería que todo sea perfecto, ¿no? Mi casa ordenada, los juguetes ordenados, todo esto, incluso a veces me afecta, ¿sí? Pero trato de calmarme porque tengo, digamos, más flexibilidad aquí, ¿no? Y empecé a enfocar en lo que era más importante, ¿no? Estar tranquila, pacífica con mis hijos, y no querer que todo esté ordenado cuando yo misma, con mi fuerza física, no podía hacerlo, ¿no? Y solamente tenía que esperar a mi esposo a que lo haga a su manera también, que lo hace bien, pero no, igual uno siempre a veces quiere hacerlo a su manera todo, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Con respecto a las actividades, yo creo que en esos días estuve haciendo muchas más cosas, actividades, porque como no podía hacer los otros, como que estaba un poco más en eso, pero no podía hacer ciertas cosas, como por ejemplo, mi hijo vendía galletitas todos los viernes, porque él quiere vender sus galletitas, entonces yo no podía ayudar en eso. Es una tarea complicada para mí, porque uno, no me gusta hacer galletas, dos, tengo que ayudarle con muchas cosas, salir afuera a comprar, luego ayudarle a vender. Ahorita, por ejemplo, hemos cambiado, hoy día hicimos las galletas recién, después de 2, 3 meses que no hicimos, o de 2 meses creo que no hemos hecho, todos los viernes salíamos a hacer, pero hoy hemos hecho después de mucho tiempo, y aún así ha sido complicado, porque esperé que él se durmiera, pero si se despertaba iba a tener que cargarlo, y de repente nos íbamos a demorar más. Hemos vendido súper rápido, los paquetitos no los hicimos con la impresión de su logo, con el que siempre lo hacíamos ya, pero al final lo hicimos, ¿no? O sea, no esperar perfección en estas situaciones, enfocarnos en lo que es realmente más importante para nosotros. Otras cosas, soltar el control, que ya les mencioné bastante, que es difícil a veces, ¿no? Pero bueno, y hacer otros tipos de aprendizaje, ¿no? Libros, usamos mucho aquí la televisión, que de hecho lo trajimos aquí para que esté al frente de mi cama, para poder yo echarme y ver con mis hijitos, porque nunca había estado una tele enfrente de nuestras camas, pero bueno, la situación lo meritaba y ya, bueno, lo aprovechamos a nuestra manera. Otras cosas que encontramos también, clases de mi hijo de ajedrez virtuales. A mi hijo le encanta el ajedrez. A veces si salía a jugar afuera, mis hijos obviamente con sus amiguitos, yo salía, me sentaba y los miraba tranquila, ¿no? Pero trato de no comprometerme con muchas cosas, o de tener expectativas altas de vamos a hacer esto y luego esto y luego esto, no, cosas que más que nada tengan que ver con mi fuerza física en esta situación específica, porque mi fuerza física está todavía recuperándose, ¿no? Poco a poco. Entonces yo trataba de evitar esas situaciones y hacer otros tipos de aprendizaje, porque nuestro aprendizaje ahora es flexible, ¿no?
Pero esto se puede aplicar a varias cosas. Por ejemplo, luego tú lo puedes aplicar, digamos que en un mes tu situación económica no es tan alta porque, no sé, porque vas a hacer una inversión en un negocio que tienen, entonces van a tener que disminuir los negocios, el presupuesto para la educación de sus hijos. Está bien, porque tienen otros materiales que pueden utilizar y pueden adecuarlo todo, ¿no? Enfocarse en lo que tienen, ¿no? Y no en lo que podrían haber tenido, ¿no? O qué haría yo si hubiese tenido mi fuerza normal, mi poder salir, ¿no? Entonces, aprovechemos la ventaja del homeschooling o del unschooling, que nos permite ser flexibles y aprender en cualquier situación en la que estemos, porque eso también es un aprendizaje para nuestros hijos y para nosotros mismos, que aún seguimos aprendiendo en esta vida, ¿no? No todo va a ser perfecto, pero podemos hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, ¿no? Ya sea en tiempo, económico o en fuerza física, como fue mi caso, ¿no? Y ahora yo tampoco que tanto tiempo que tenga, no tengo tanto tiempo porque tengo que atender mucho a él y con las justas a veces puedo lavar porque luego se despierta y llora. Y tengo que hacer miles de paradas, ¿no? Y aún así hicimos hoy día galletitas y al final lo hicimos. Lo hicimos no tan perfecto como siempre lo hacíamos, o no tan bonito como siempre lo hacíamos, pero lo hicimos. Y fue bonito.